todo hay algo que quiera reutilizar, pero quizá incluso de manera interna. Vale, pues vamos a empezar con la materia. ¿Qué estamos viendo? Desarrollo web en entorno servidor. Y estamos empezando un poco con quizá la manera en la que se pueden desarrollar aplicaciones web, ¿vale? Y vosotros ya visteis cierta manera de desarrollar aplicaciones en Java, posiblemente en un ámbito más de escritorio, un programita que conseguíais ejecutar en la máquina, en el runtime, ¿no? Environment de Java, y lo ejecutabais en local en vuestras máquinas. Aquí estamos hablando de aplicaciones web, de tal manera que toda aplicación web tiene una arquitectura muy concreta, muy concreta. Se trata de que un programita que corre en una máquina cliente, es decir, una máquina que está cerquita del usuario final, su PC o su máquina Linux, ahí corre un programita que no es otro que un navegador, normalmente, y desde ese navegador nosotros vamos a poder comunicarnos con un servidor que está desplegado y que se ejecuta en otra máquina que está en Internet, en un servidor, posiblemente de una empresa de alojamiento, de hosting, y mediante toda la infraestructura de Internet, pues le van a llegar mis mensajes y él me va a responder, ¿vale? Me va a responder, ¿cómo? Pues normalmente enviándome ficheros, ¿vale? La manera que tiene un servidor web de responder a sus peticiones normalmente es enviar ficheros. ¿Qué tienen esos ficheros? Pues esos ficheros tienen principalmente código HTML, sabéis en qué consiste, ficheritos que se pueden ver, son contenido textual y que tienen etiquetas HTML. Van a haber ficheritos CSS, ¿vale? Donde viene información de cómo mostrar toda esa información expresada en etiquetas, cómo darle estilo, cómo darle formato, cómo colocarlo en la página. Van a venir vídeos, van a venir imágenes, va a venir código, quizá venga código JavaScript para que se pueda ejecutar en el cliente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una serie de recursos, una serie de ficheros. Pero obviamente esa arquitectura siempre está ahí. Cuando yo programo aplicaciones web, siempre tengo que tener en cuenta que todo esto va a funcionar de esta manera. Va a haber un cliente, se va a comunicar por Internet y va a solicitar recursos a un servidor, y ese servidor se los va a servir para que de alguna manera se recarguen y que el usuario pueda ver un poco el desarrollo del funcionamiento de esa aplicación. ¿Vale? Y bueno, hay varias arquitecturas. Esto se puede montar con distintos lenguajes, con distintas plataformas. Lo que vamos a ver aquí en este curso se centra en la utilización de PHP. ¿Vale? Es una de las opciones. ¿Vale? Tienes todo un planteamiento y una arquitectura orientada a programar en Java, como puede ser Java Enterprise Edition. Puede ser un planteamiento para trabajar en plataforma Microsoft con C# o con algún otro lenguaje que también te permite. Está esta opción de trabajar con PHP, ¿sí? Hay distintas opciones. Está Spring, si es que quieres un framework. Obviamente luego todas estas cosas van madurando, se van creando frameworks, que no es otra cosa que un conjunto de librerías que te van a facilitar mucho, ¿no? el poder desarrollar este tipo de aplicaciones con poco esfuerzo y de una manera con bastante calidad, ¿no? Entonces, es un mundo bastante complejo, lo tenéis un poco explicado en las primeras secciones, os dan ciertos nombres de distintas plataformas, distintas cosas. Entonces, nosotros, un poco por centraros, supongo que ya lo habéis intuido porque ya se ha hablado varias veces, incluso lo tendréis en el material de la primera unidad, nosotros nos centramos en PHP. Lenguaje, por otro lado, pues bastante popular, bastante utilizado, con muchísimas aplicaciones que están programadas y que requieren programadores en PHP que las mantengan y que las extiendan, etcétera, etcétera. Vale, dejadme que os muestre de nuevo un poco un grafiquito. Voy a intentar ser bastante escueto y encontrar alguna imagen que sea bastante descriptiva y bastante explicativa para un poco ilustrar las explicaciones que doy. Fijaros, esto es un poco lo que os contaba, ¿no? Esta es la manera en la que vamos a funcionar y el ciclo un poco de trabajo de las aplicaciones web que vamos a construir.
nosotros estamos aquí, ¿no? Sentados en nuestro portátil, abrimos un navegador, pues un Firefox, un Chrome, un poquito el navegador de nuestra preferencia. Y vamos a solicitar recursos. Normalmente, bueno, estamos acostumbrados un poco a ir solicitando quizá páginas que se van descargando. Bueno, lo que llega al navegador pueden ser o páginas estáticas HTML o pueden ser páginas que además del HTML tengan incrustado código. Tengan, en esa página que estoy solicitando desde el navegador, tenga código ejecutable dentro. Con lo cual ya no, vosotros ya habéis trabajado con HTML estático, conocéis un poco la estructura, conocéis qué podéis meter dentro. Bueno, pues imaginaros que ahora dentro de esos ficheros yo pudiera ejecutar cierto código. ¿Qué va a hacer ese código? Ese código básicamente lo que va a hacer es construir más contenido HTML. ¿Vale? O sea que un programa PHP no va a interaccionar ni va a buscar cosas raras, no, lo que va a hacer es escupir HTML, ¿vale? Dentro de donde está incrustado, que ya puede ser un ficherito HTML, bueno, pues ese ficherito, después de que se ejecute ese código incrustado, va a crecer y va a incluir nuevo contenido HTML. ¿Por qué? Porque como veis aquí, ¿no? El objetivo de estos scripts PHP es construir, generar un fichero HTML, ¿vale? Con lo cual, en principio, esa idea es importante que la tengáis clara. Cuando yo programo en PHP, lo que me interesa es que todo ese código, finalmente, una vez ejecutado, pueda tener como output, como salida, un ficherito HTML que se pueda cargar. De nuevo, una vez ejecutado todo este código, este es el resultado, y finalmente este resultado viaja de vuelta al navegador y se carga como una página nueva. Sí, esto es lo que se denomina como página dinámica. ¿Vale? La página estática simplemente lo pido, está HTML, me lo sirve el servidor web. No entra dentro de esta parte del bucle. La página estática no tiene PHP dentro. No se ejecuta nada. Tal como está construida, tal como se ha almacenado en el servidor web, se sirve al navegador y se carga de nuevo en el navegador. Si yo quiero que esa página se cree, o se genere, o se complete de manera en tiempo real, mediante la ejecución de código que está guardado en ese mismo fichero, pensar que por eso un poco el término dinámico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este HTML nunca estuvo creado antes. Se crea justo en esta petición, en este ciclo de petición-respuesta. ¿Sí? No estaba ya almacenado, este HTML nunca estuvo almacenado como tal en el servidor, sino que es fruto de la ejecución. En este momento en el que se hace la petición, se ejecuta el código y se genera este HTML, por eso lo llamamos dinámico. ¿Vale? Y se retorna. Vale, bueno, este código PHP, aquí simplemente este es el caso más simple, ¿no? Que está añadiendo o está creando este ficherito HTML. Normalmente hay más elementos, ¿no? Hay más elementos. Aquí cuando se ejecuta el código PHP, puede ser que ese código PHP tire de una base de datos o tire de un servicio web que está en otro servidor, ¿vale? También accesible en Internet, pero que le pida cosas. O a lo mejor le pida a Google Maps que le proporcione un mapa o que le dé cierta identificación de unas coordenadas o ¿sí? O sea que este PHP que se ejecuta aquí en el servidor todavía tiene muchas posibilidades y las vamos a ver durante el curso. Obviamente, fundamental es acceder a una base de datos. ¿Vale? En muchos de estos programas, el código PHP, y para conformar esa página dinámica, obviamente va a buscar información en la base de datos. Yo os ponía el ejemplo de una reserva de aviones o sería impensable que ya tuviéramos todas las páginas HTML ya creadas para toda la combinación de posibilidades de un usuario rellenando un formulario, ¿no? Eso sería imposible, ¿no? Tenerlas ya todas terminadas y que dependiendo de lo que metiera el usuario en el formulario, servirle una página ya creada. Eso no tiene sentido. ¿Cómo se crea esa página con el resultado de la búsqueda del usuario para ver sus vuelos? Pues obviamente ese script va a acceder a la base de datos, va a ver toda la información que ha puesto la aerolínea en su base de datos y va a recuperar justamente lo que está solicitando el usuario con sus criterios de búsqueda. Vale, entonces,
nosotros para empezar a programar, para empezar a poner nuestros programas en funcionamiento, necesitamos esta estructura, necesitamos esta arquitectura. En Java, cuando programamos en Java, no, porque cuando tuviéramos la virtual machine instalada, poco más, ¿no? Porque ahí lo ejecutábamos todo en local, creábamos nuestros programas y no necesitábamos un servidor web ni nada por el estilo. Vale, entonces nosotros sí que para programar en PHP y para tener un entorno en el que podamos programar y probar y ejecutar, necesitamos estos elementos. En principio no vamos a utilizar la base de datos porque no van a ser programitas muy simples en los que no vamos a tirar de base de datos, pero en un momento dado iremos introduciendo como más elementos en la arquitectura de las aplicaciones que construimos. Vale, pero bueno, sí que vamos a necesitar un navegador, vamos a necesitar un servidor web y vamos a necesitar alojar nuestros scripts, nuestros ficheritos con PHP incrustado en algún sitio al que pueda acceder ese servidor web. Vale, entonces, para esa arquitectura y para montarla y para poder que nuestros PCs podamos hacer eso, vamos a tener dos opciones. Y ahora os explico, porque hoy vamos a trabajar bastante, digamos, el montar el entorno. Aquellos que ya habéis trabajado este módulo, pues lo tenéis ya montado, estupendo. Los que no, pues tenéis que hacer ese trabajo previo de montar el IDE, de montar el software que tenéis que instalar, configurarlo, etcétera, etcétera. Entonces, como os digo, hay dos opciones. Una opción es, y os cuento un poquito cuál va a ser el entorno que vamos a construir, ¿vale? El entorno que vamos a construir se basa en este paquete SAMP, que es de nuevo un empaquetado de distintos elementos que se instalan normalmente cuando quieres construir un servidor web. Es decir, vamos a tener Apache, vamos a tener la base de datos, eso me parece que tiene un servidor FTP, tiene un servidor, un cliente de correo, bueno, tiene una serie de elementos, ¿no? Nosotros solamente vamos a necesitar el servidor web Apache y la base de datos, que es muy parecida a mi SQL, pero que es distinta porque es gratuita y se llama MariaDB. MariaDB. Vale, entonces podemos montar el entorno con este paquete SAMP que lo vamos a descargar de una web pública, están todos los enlaces ahí de descarga y lo vamos a instalar. Por otro lado, el IDE, el entorno integrado de desarrollo que vamos a soportar en este curso, que va a ser el oficial, aparte de que, como digo, vosotros podáis tener preferencia por otro y os hagáis responsables de montar otro que también funcione en PHP, que hay muchos, pero el que vamos a utilizar aquí es Apache NetBeans, ¿vale? Este va a ser un poco el IDE que vamos a trabajar. Para el cual necesitamos es una aplicación escrita en Java, vamos a también tener que instalar el JDK, el Java Development Kit, ¿eh? Tenemos que asegurarnos de que también lo tenemos instalado en nuestra máquina. ¿Vale? O sea que este va a ser el IDE. Este IDE nos proporciona un entorno de prueba, un entorno muy interesante, un entorno que ya incluye un servidor web. ¿Vale? O sea que quizá al principio nos podamos ahorrar tener que arrancar el servidor Apache de SAMP, ¿vale? Porque vamos a utilizar, digamos, el que viene integrado en el IDE. Y esto puede ser interesante. Lo tenemos que instalar de todas maneras, porque el intérprete PHP, es decir, voy a volver aquí, el programita que es capaz dentro de Apache de ejecutar la página, ¿vale? Como veis aquí tiene que haber algún software que cuando yo le solicite una página que tenga PHP se dé cuenta y lo ejecute. Bueno, pues ese intérprete, ese código lo llamamos intérprete. Ese intérprete en principio no viene con NetBeans, viene con el SAMP, ¿vale? O sea que de todas tengo que instalar SAMP. Lo que puedo ahorrarme es tener que utilizar el servidor web del SAMP, ¿vale? Y en vez de tener aquí el Apache de SAMP, puedo tener este servidor web como de juguete, como de prueba, que viene integrado en NetBeans, ¿vale? Y eso me ahorra un poco tener que arrancarlo, tener que colocar mis programas en un sitio concreto al que pueda acceder Apache, etcétera, etcétera. Vale,
Si tenéis cualquier pregunta, me paráis y me preguntáis, ¿vale? Cualquier cosa que no os encaje o que requiera aclaración, no os la guardéis. Vale, pues dicho todo esto, en principio voy a repasar un poco cuál va a ser los pasos de instalación. Vale, posiblemente la parte práctica de hoy, cuando yo termine un poco estas explicaciones, hasta donde pienso que deberíamos de llegar esta primera semana, lo primero que tenéis que hacer, aquellos que no tengáis el entorno, es instalarlo. ¿Vale? Así que directamente seguís esta guía. Esto está en la sección 3. ¿Vale? Así que básicamente es instalar estos 3 paquetes. ¿Vale? ¿Cómo instalamos SAMP? Bueno, pues vamos a la web de descarga. Eso sí, tenéis que ser cuidadosos, ¿vale? Cuidadosos con las versiones. Como veis, este va a ser la versión de PHP que vamos a soportar en el curso, la 8.1. ¿Vale? Las versiones de PHP van evolucionando, van incluyendo nueva funcionalidad, van permitiendo o no permitiendo escribir código de una manera o de otra, con lo cual es importante que todos vayamos a una en la versión de PHP que utilizamos. Porque si no ocurre así, estamos en versiones distintas, quizá código que ellos proporcionan no os funciona a vosotros, o código que escribís vosotros no me funciona a mí, porque estamos en versiones distintas. ¿Vale? Así que muy importante tener esa referencia y asegurarse de que vuestro entorno es compatible o es adecuado para ejecutar esta versión. ¿Cómo me aseguro que tengo esta versión de PHP? Bueno, pues en la versión de SAMP normalmente tiene un versionado que coincide con la versión de PHP que soporta. ¿Vale? O sea que todas las versiones de SAMP 8.1. cualquier cosa, aquí tenemos como varias también versiones menores, ¿no? de esta versión 8.1, todas van a venir con un intérprete de PHP que soporta PHP 8.1. Vale, en principio nosotros aquí sugerimos la versión 8.1.17. Si instaláis una más moderna, la 8.1.30 o no sé qué versión será la última, ¿no? Tampoco va a haber ningún problema, ¿vale? Que varíe este número, este tercer número, no suele dar ningún problema en cuanto a que cosas que funcionan en el 8.1.17 dejen de funcionar en la 8.1.22. O sea que no habría mucho problema. Pero siempre moveros una versión de SAMP 8.1. algo. Vale, pues vais al enlace de descarga. Creo que este enlace os debería funcionar. Vale, aquí tenéis la 8.1.25, por ejemplo. Vale, esta puede ser. Vuelvo atrás. Que se cierra el recurso. Lo tengo aquí. No, lo vuelvo a abrir. Vale, vamos a la sección 3, que es la que me interesa. Vale, descargo, como decía, el SAMP. La ejecución es muy sencilla, le doy doble clic, te va a salir este aviso, nada, le dais OK. Bueno, si queréis deshabilitarlo podéis seguir este procedimiento. Si no, simplemente le dais OK, tampoco vamos a tener mucho problema con esta feature, esta característica que tienen de Activated User Account Control, ¿vale? Normalmente no da problemas. Pero bueno, si queréis un poco seguir el procedimiento, lo seguís para instalarlo correctamente, ¿vale? Eso todavía tiene que ver con el User Account Control, ¿vale? Te va a instalar todos los paquetes y, ¿vale? Este es el instalador, le das a Next. Aquí te dice un poco los paquetes que incluye, ¿vale? Os decía, SAMP en realidad no es un programa único, sino que es como un saco de programas, ¿no? Un conjunto de programas. Él te marca por defecto, te marca estos programas para que los instales como una recomendación inicial. Y por mí es suficiente, no necesitamos más. Para este curso no se necesita más software que el servidor Apache,
el servidor gestor de base de datos MySQL, que aunque ponga MySQL en realidad es MariaDB, y el intérprete de PHP, ¿vale? No vamos a hacer nada en Perl, no vamos a necesitar estos elementos. Y sí, PHP MyAdmin también es interesante porque es la manera en la que vamos a poder interaccionar con MySQL, ¿vale? Con MariaDB. Es una interfaz vía web, gráfico, en el que vamos a poder ver pues, nuestras tablas, vamos a poder configurar nuestras bases de datos, vamos a ver las filas, etcétera. Incluso hacer consultas. Posiblemente lo conozcáis ya. Bueno, interesante que lo instalemos. Vale, te pregunta dónde quieres instalar el SAMP. Una buena ubicación es esta, C a más alto nivel, /SAMP, ¿vale? Lo instaláis aquí porque si lo instaláis aquí, luego hay varias rutas que asumen que lo habéis instalado en esta ubicación, ¿vale? Si cambiáis esta ubicación, esas rutas también habría que variarlas. Con lo cual, si lo instaláis aquí, no vais a tener problema. Vale, el lenguaje solo hay inglés o alemán, o sea que inglés puede ser más adecuado y directamente se pone a ejecutar, ¿vale? Ejecutáis, se empaqueta los paquetes, los instala, finalmente te sale esta ventanita para que puedas arrancar el panel de control. Es posible que si tenéis el Windows Defender os salgan estos mensajes para que desactivéis o añadáis ciertas reglas al firewall de Windows, ¿vale? Porque recordar un poco, esto va a ser un servidor, necesita que Windows permita entrar por el puerto 80. De alguna manera os va a pedir que este programa, que es el servidor HTTP, el servidor web, pueda tener capacidad de recibir o escuchar, conectarse al socket 80 de la máquina, ¿vale? Le dais permiso y sin problema. Este es el panel de control, ¿vale? El panel de control, como veis, aquí tenemos los distintos elementos de SAMP y tenemos una botonera para arrancarlos, pararlos. Yo recomiendo que todo el parado y arrancado lo hagáis de manera manual cuando lo necesitáis, ¿vale? Si queréis que arranque automáticamente cuando arranca la máquina, podríais configurarlo como un servicio, ¿vale? Como un demonio en Windows, un servicio que directamente cuando arranca la máquina te arranca Apache y MySQL. Yo no lo recomiendo porque, bueno, mejor esto lo vais a estar haciendo cuando practicáis y no necesariamente necesitáis Apache MySQL continuamente arranca. ¿Vale? Así que cuando me pongo a trabajar con esta asignatura, con este módulo, pues nada, arranco el panel de control y simplemente le doy a Start, ¿vale? A estos dos programas. Es importante que cuando configuréis, cuando instaléis SAMP, los arranquéis, veis que se ponen en verde. ¿Vale? Puede ocurrir si tenéis un servidor MySQL, un MySQL Server, lo tenéis instalado ya porque habéis cursado algún otro módulo y lo habéis instalado. Si lo tenéis instalado como servicio y arranca cada vez que arranca la máquina, puede que haya cierto conflicto, ¿vale? Porque utiliza el mismo puerto, el 3306. Entonces tendríais que apañar algo, tendríais posiblemente que parar el MySQL Server o cambiar el puerto donde queréis que trabaje MySQL, tendréis que hacer alguna apañita, porque si no puede haber un conflicto de que el otro servidor haya arrancado y cuando quiera arrancar este puerto está ocupado. Vale, comprobar efectivamente que de alguna manera estos dos elementos se ponen en verde y arrancan correctamente. Vale, os da un poquito más de información, de si le dais aquí a config. Aquí tenéis, sí, quizá, aquí tenéis, en esta botonera os permite acceder a varios ficheros de configuración, ¿vale? Tanto del servidor web como de la base de datos MySQL. Incluido aquí en Apache podéis acceder a php.ini, que es un ficherito de configuración del entorno de ejecución de PHP. O sea que sepáis que desde aquí, en vez de ir a buscarlos tú con el explorador de ventanas, puedas acceder de manera directa a ciertos ficheritos de configuración que en un momento dado quizá tengas que cambiar o quizá tengas que modificar. Vale, aquí config, esta botonera de aquí, bueno, te da también cierta información o ciertos servicios. Config te da paso a esta ventana que puedes configurar ciertos aspectos de ciertas de las aplicaciones que vienen con SAP. Sobre todo, mira, podéis configurar el arranque como servicio de los distintos elementos, ¿vale? Incluso si queréis establecer un editor, posiblemente esto ya venga por defecto, pero si os gusta otro editor podéis cambiarlo, ¿no? Cuál se va a ejecutar cuando queráis cambiar algún ficherito de configuración.
Y estos de aquí, pues Netstat te da en tiempo real un estudio de cuáles son los puertos que están ocupados, qué aplicaciones están ocupando puertos, un poco para que hagas ese diagnóstico de si alguno de los elementos no puede arrancar, que mires o puedas confirmar que ya está arrancado, ya está utilizado ese puerto por otra aplicación, ¿vale? Te da un poquito esa herramienta para que tú puedas de alguna manera investigar si no arranca porque efectivamente ese puerto ya está ocupado. Puedes abrir un shell, puedes abrir un Windows Explorer, vale. Distintas herramientas que tienes ahí desde el panel de control. Vale, esto sería SAMP. ¿Vale? O sea que la primera operación que tienes que hacer, ir a descargar SAMP y ejecutarlo. Ejecutar el instalador y llegar a este punto de tener esos elementos arrancados y funcionando. Vamos con el IDE. Para el IDE tenéis primero que instalar un JDK. ¿Vale? Dependiendo de la versión de NetBeans que vayamos a instalar, pues necesitamos un JDK que lo soporte. Vale, nosotros vamos a hacer la combinación JDK 17, NetBeans 19. ¿Vale? Versiones compatibles y que tienen pues, suficiente potencia. En principio, NetBeans 19 soporta PHP 8.1, con lo cual con este entorno tenemos el uso del lenguaje a esa versión soportado. Vale, pues lo primero que vas a hacer es instalar JDK 17. Aquí tenéis también una web de descarga. Vale, os descargáis el código. Es uno de estos zips. Lo instaláis. Vale, y aquí va a ser bastante sencillo. Busquéis una ubicación donde queréis instalarlo. Normalmente él va a querer instalarlo en Java, Oracle, JDK y la versión. Vale, lo instaláis. Y conviene que también establezcáis ciertas variables de entorno para que otras aplicaciones que quieren ir a buscar la ubicación donde está instalado el JDK o Java Home lo encuentren, ¿vale? Entonces estas variables de entorno, en principio, os dice aquí acceder a la configuración avanzada del sistema. Esto te va a dar esta ventanita y desde variables de entorno vas a acceder a un pequeño editor, este tipo de entorno, este tipo de ventana que te va a permitir añadir nuevas variables de entorno. Vale, la que nos interesa es Java Home, esta de aquí, Java Home, ¿vale? Y hacerla apuntar a donde hemos instalado el JDK. Vale, una vez que tenemos eso ya configurado, ¿vale? Añadimos también el bin al path. Path, esta es una variable de entorno donde están todos los ejecutables para los que no quiero tener que establecer toda su ruta, ¿no? Para decirle al shell que ejecute ese programa, sino que directamente si yo establezco el path, todo lo que hay en estos directorios son ejecutables, ¿vale? Es como un listado de carpetas o directorios donde va a haber ejecutables que yo directamente utilizando el shell y sin falta de poner toda la ruta, puedo directamente invocar ya desde el shell, ¿vale? Si tengo aquí un ejecutable, pues lo que va a hacer cuando yo intente ejecutar algo del shell va a mirar si está aquí o si está aquí o si está aquí, va a ir buscándolo por todas estas carpetas hasta que dé con él, lo ejecute. ¿Vale? Entonces, si yo, obviamente, el JDK viene con ciertos ejecutables, como el programa Java, el programa Java C para compilar, una serie de aplicaciones que son ejecutables. Bueno, pues si yo introduzco dónde está esa carpeta de binarios o de ejecutables, lo introduzco en el path, ya directamente cada vez que quiera ejecutar Java no tengo que poner toda la ruta que me lleve hasta ese ficherito ejecutable, sino que directamente pongo el mismo nombre, pongo Java, y él como va a ir a buscarlo en todas estas carpetas, lo encontrará en la carpeta bin del JDK y lo ejecutará directamente. ¿Vale? Se entiende un poquito la idea del path. Vale, pues añadir esta ruta al path, ¿vale? Como veis, básicamente es la carpeta bin del sitio donde he instalado el JDK.
la añadís al path para que directamente, ¿cómo lo probáis? Probar que funciona bien, pues ejecutando este comando, ¿vale? Directamente abrís un command tool y ejecutáis Java espacio -- version, ¿vale? Si os da el resultado, ejecuta el ejecutable Java y os informa de la versión que habéis instalado, pues estupendo, ¿vale? Es porque habéis añadido ya el bin al path y no hace falta que pongáis toda la ruta hasta llegar a Java para que lo ejecute Windows. ¿Vale? Eso en cuanto al JDK. ¿Vale? Ya nos queda el último paso. El último paso es la instalación de Apache NetBeans. ¿Vale? También va a ser muy sencillita. Voy a descargar el código, ¿vale? Lo descargo de la web de Apache. Acordaros, siempre Apache NetBeans 19. ¿Vale? Aquí en la instalación de NetBeans es un IDE que está disponible para programar en varios lenguajes, ¿vale? Para programar en distintos entornos. Nosotros aquí lo vamos a utilizar para solo programar en PHP. Así que es posible que no queramos todos los elementos, todos los componentes de NetBeans. Entonces, si no queremos instalarlo todo, podemos darle aquí a Customize y podemos personalizar los elementos que queremos instalar. Yo aquí os pongo lo mínimo indispensable para poder trabajar con PHP, ¿vale? En el curso. Si alguien quiere trabajar con Java, pues tendrá que, en local, digamos, lo que se hace, digamos, en el módulo de primero, tendréis que marcar también este paquete, Java en Standard Edition. Si alguien quisiera trabajar también para trabajar en web, por lo que sea, no lo vamos a ver en este curso, por lo que sea, pero quiere trabajar también el Java Enterprise Edition, pues también marca esta opción, selecciona el Java EE. Vale, pero lo mínimo, si no hay ningún otro requisito, para que tampoco se ocupe mucho en el PC, pues directamente la base del IDE, el módulo para programar en HTML5 JavaScript y el módulo de PHP. Vale, pues una vez marcado, vais al siguiente, os va a proponer estas rutas correctas. Fijaros que incluso os va a encontrar dónde está el JDK, porque una de la configuración básica que tiene NetBeans es que tú le indiques dónde está el JDK que has instalado previamente. Acordaros, NetBeans tiene esa dependencia, depende de que tengas el JDK instalado. Y él, mediante, me imagino, esa variable de Java Home, buscará a ver si Java Home está definido y encontrará esta ruta asociada al home de la instalación de Java. Normalmente te lo pone, si no tendrías que buscarlo tú. Abre el browser y dices, mira, el JDK está aquí en esta ubicación. Vale, te pregunta si quieres que compruebe si hay actualizaciones. Bueno, y finalmente arrancas con la instalación. Bueno, una vez que termine la instalación, te dice que ha sido exitosa, puedes dar a Finish, te lo arranca. Vale, te arranca y verás este tipo de ventana. Vale, este Start Page lo podéis, en un momento dado lo podéis quitar. Le dais aquí a este tick que indica que quiere que lo muestre cuando se arranca el IDE. No lo vamos a necesitar porque es como una página un poco de presentación. Ya cuando empecemos a trabajar es mejor quitarla. Entonces quitas este tick y cierras la página, ¿vale? Y ya la próxima vez que arranques ya te va a aparecer el IDE vacío y preparado para que puedas empezar a crear proyectos y puedas empezar a trabajar. Vale, bueno, este es el IDE. Nos falta una cosita, ¿vale? Este IDE, ¿vale? Nos va a permitir editar código, ejecutarlo, ningún problema, pero por defecto no se instala la facilidad o la característica, la funcionalidad de depuración, ¿vale? Y es fundamental que tengamos capacidad de depurar la ejecución de nuestros programas. Cuando hablo de depurar, hablo de un entorno en el que yo pueda parar la ejecución en un punto dado, en una instrucción concreta, de la ejecución secuencial de mi programa, y que yo pueda parar esa ejecución y tener herramientas para abrir de alguna manera, abrir esa ventana y poder mirar dentro qué valor tienen las variables, por dónde va ejecutando el script paso a paso,
ir dando saltos de un sitio a otro para ver cómo se comporta el programa, qué va resultando de esa ejecución controlada. Todo eso es fundamental, porque me va a permitir, aparte de que es bastante pedagógico, que yo al principio vaya utilizando el depurador simplemente para confirmar que el programa se ejecuta de la manera que mi modelo mental, ¿no?, ha construido. Pensar que nosotros siempre partimos de una intención. Cuando programamos, siempre partimos de una intención, tenemos un modelo en la cabeza. Pensamos que las cosas deben de funcionar de la manera en las que las estoy programando. Vale, esos modelos no siempre coinciden con lo que realmente ocurre cuando ejecuto el programa que estoy escribiendo. Vale, la manera que tengo de averiguar dónde ha habido esa divergencia de lo que yo pienso que tiene que ocurrir con lo que realmente ocurre, la mejor manera es utilizar el depurador, porque ahí voy a ver, bueno, hasta aquí es lo que yo pensaba, hasta aquí es lo que yo pensaba y aquí, aquí no. Aquí se ha ido por un lado, se ha ido por el otro. O esta variable, ¿por qué no coge el valor que yo pensaba que iba a coger? ¿Veis un poquito el razonamiento? Y desde muy, hombre, al principio, a lo mejor los primeros programas pues son tan simples que no requieren este tipo de herramientas, ¿no? Pero desde el principio os voy a animar a que siempre tengáis el depurador funcional y que lo podáis un poco poner en marcha incluso antes de necesitar depurar como una herramienta pedagógica o didáctica y que os ayude un poco a confirmar que lo que pensáis es lo que realmente ocurre en la ejecución del programa. Vale, entonces vamos a configurar esa funcionalidad antes de llegar al Xdebug. Tenemos que decirle al IDE dónde está almacenado el intérprete PHP. Acordaros que os decía, el intérprete PHP lo vais a instalar con el SAMP, ¿vale? No viene con el IDE. Eso es parte de la versión de PHP que se instala con SAMP. Bueno, pues tenéis que configurar, tenéis que decirle a NetBeans dónde está ese programa para que él pueda hacer esa ejecución del código PHP utilizando este intérprete que se instaló con SAP. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues si vais a Options, ¿vale? Hay un menú que se llama Options. Os lo muestro directamente, ¿vale? Aquí en Tools, ¿vale? En Tools tenéis Options, que es, ¿vale?, simplemente una ventana de configuración de distintos aspectos que podéis configurar dentro de NetBeans. Aquí tenéis una pestañita asociada a PHP, ¿vale? Y aquí en esta pestañita, en general, podéis configurar la ubicación de dónde está el programa del intérprete de PHP, ¿vale? Y si habéis instalado SAMP en c2.samp, pues lo vais a encontrar en esta ruta. Vale, con esto, como digo, hasta aquí tendríais, digamos, funcional vuestro IDE. Vamos con el tema del Xdebug. Vale, para añadir esta característica de depuración necesitáis una librería, una DLL, de un organismo, de una organización que no es Oracle, ¿vale? Con lo cual tenéis que ir a ese sitio a descargarla y que además depende de la versión que tengáis instalada de PHP, ¿vale? O sea que tenéis que tener cuidado porque tenéis que buscar la DLL correcta, no valen todas las DLLs de Xdebug, tiene que haber cierta sincronía o estar coordinada con el PHP que estáis ejecutando. ¿Cómo puedo descargarme la correcta? Bueno, pues hay un wizard, ¿vale? Hay como un apoyo, una pequeña aplicación que te dice cuál es la DLL que te tienes que descargar. Está en este enlace, ¿vale? Si vais aquí, os encontráis con esta aplicación. Vaya, no tendría que haber hecho eso porque ahora tengo que volver otra vez atrás. Vale, déjame un poquito que vuelva. Estoy aquí en la sección 3. Vale, me voy al siguiente. Esto es SAMP y me voy al siguiente. Vale, que es el Apache NetBeans. Vale, entonces estoy aquí en el wizard, ¿vale? Y te da este editor. Y aquí tengo que meter información, ¿vale? Tengo que introducir un contenido. ¿Qué contenido? Bueno, pues el contenido es básicamente el resultado de ejecutar este comando, php-i. Pero lo más fácil
lo más fácil que podéis hacer es arrancar Apache, ¿vale? Este servidor que habéis instalado con SAMP, arrancarlo y en vuestro navegador ponéis esta URL, http://localhost. Es decir, simplemente estáis apuntando vuestro navegador a este servidor Apache que estáis arrancando en vuestro PC. Lo voy a hacer yo. Sí. SAMP, vale. Arranca el panel de control, ¿vale? Este es mi panel de control. Arranco Apache, ¿vale? En principio tengo un verde. Tengo un servidor web arrancado en mi PC en local, ¿vale? Portátil, en mi equipo de sobremesa. Y el tener un servidor web arrancado en mi máquina significa que yo desde un navegador puedo solicitarle recursos. ¿Vale? No tengo que salir a internet porque ya tengo ese servidor web que sirve los recursos, ya lo tengo instalado en local. Con lo cual, si yo ahora abro un navegador, ¿vale? Y le pongo esta URL, básicamente localhost, lo que hace el sistema es traducirlo a la dirección interna que tiene mi PC, ¿vale? O sea que esto es una dirección IP. Vale, esto es una dirección IP. HTTP lo que va a hacer es mandar la solicitud al servidor web Apache que está instalado en mi máquina. ¿Vale? Y esa solicitud, si he arrancado Apache, la satisface con esta página. ¿Vale? Esta página es, digamos, la página inicial o la página index de más alto nivel que puede servir el servidor web Apache que tengo instalado. Está en funcionamiento, yo se la pido y él me la sirve para que se pueda cargar en el navegador desde el cual he hecho la petición. Vale, pues la información que tienes que cargar en Xdebug está aquí. ¿Veis aquí? PHP info. Vale, toda esta. Cogéis una copia-pega, copia. ¿Veis todo? Copia. Y lo pegáis en esta página del wizard de Xdebug. ¿Vale? Control V. ¿Vale? Y le dices que lo analice. ¿Vale? Y una vez que lo analiza, te dice, efectivamente, te dice qué Xdebug tengo instalado, qué server, perdón, en principio te va a decir que no tienes instalado Xdebug, ¿vale? Este lo tengo yo porque sí que lo tengo instalado y él me lo detecta. Pero me va a decir un poco qué versión de PHP tengo instalada, distintas cosas que él saca de la configuración que le acabo de pegar. Sobre todo lo importante es esto, ¿vale? Aquí te va a decir qué librería es la que tienes que descargar. ¿Vale? Te viene el enlace incluso de descarga. ¿Vale? Y te da instrucciones. Descarga esto, mueve esta DLL a esta ruta. Recuerda, esto siempre que hayas instalado en c2./samp. ¿Vale? Cambia el nombre, en vez de llamarlo con este nombre tan largo, cámbialo a phpxdebug.dll y luego vas a tener que modificar cierta información de php.ini. ¿Vale? Esta modificación, en principio, yo os cuento aquí lo que tenéis que escribir, ¿vale? En php.ini, esto está todo explicado aquí en el documento, pero básicamente tenéis que añadir estas líneas, ¿vale? Aunque en el otro lado simplemente ponga menos información, añadir todas estas líneas en php.ini al final del ficherito. Vale, este php.ini, ¿cómo podéis acceder a él? Bueno, pues podéis hacer de varias maneras. O bien desde aquí, desde config, veis que tenéis posibilidad de abrir php.ini, ¿sí? Se abriría ficherito de configuración, ¿vale? Y añadís toda la información al final. O bien, saber dónde está ubicado. ¿Dónde está ubicado php.ini? Pues bueno, muy sencillo. Vais a donde habéis instalado SAMP, que está aquí en C, SAMP, vais a la carpeta PHP, ¿vale? Tenéis una carpeta PHP que está aquí y aquí, en el alto nivel de PHP tenéis el php.ini.
¿vale? Pues si lo queréis buscar vosotros con el explorador de ventanas. Está en esta ubicación, ¿vale? Y si no, directamente, de manera sencilla, lo tenéis aquí listado. ¿Vale? Aquí tenéis distintos ficheros de configuración. No vamos a utilizar estos de Apache porque la configuración por defecto nos va a valer para todo el curso en principio. Vale. Si queréis hacer una configuración un poquito más fina del comportamiento del depurador, bueno, podéis hacerlo. Yo creo que se os recomienda aquí ciertas opciones. Por ejemplo, normalmente cuando lancéis el depurador o cuando lo instaláis, la configuración por defecto marca esta opción, dice Stop at First Line. ¿Qué quiere decir? Que siempre cuando inicies la depuración de un script va a parar en la primera línea. A veces no hace falta porque tú quieres pararlo en una línea muy concreta. ¿Vale? Con lo cual, yo esto siempre recomiendo que lo quitéis para que seáis vosotros los que pongáis el punto de interrupción, donde queréis que pare el script. Y espero que se entienda un poco esta idea de parar un script, ¿no? Todos tenéis más o menos claro qué me refiero cuando sabéis, ¿no? La ejecución de un programa, va ejecutando instrucciones, pin, 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 según aparece el programa. Es verdad que en un momento dado puede hacer un bucle o puede ser una condicional, si estoy hablando en estructurada. Si estoy hablando de orientación a objetos, luego ya veremos un poco qué significa, ¿no? También, porque ¿cómo se ejecuta el código en orientación a objetos? Bueno, pues básicamente es el código de los métodos, ¿no? Lo que se ejecuta. Entonces yo pondré en un momento dado, si pienso que un objeto en un momento dado va a necesitar ejecutar alguno de sus métodos, pues pondré mi punto de interrupción dentro de las líneas que conforman ese método y cuando ese objeto entre, digamos, en funcionamiento porque alguien le invoca la ejecución de un método, pues se parará. Se para la ejecución, ahí se para. Y a partir de ahí yo puedo ir ejecutando paso a paso, puedo ir viendo qué instrucción, según lo que yo he programado, se va a ir ejecutando después y después y después, y qué consecuencias, qué efectos tiene la ejecución de esas instrucciones, pues con la información que se almacena en las variables, en las propiedades de los objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Para también tener esa visión de cuál es el estado de todas las estructuras de datos que maneja mi programa, cuál es el estado de ella, qué contienen en cada momento. Vale, entonces esta opción es muy interesante porque con esta opción yo puedo simplemente selecciono con el ratón una variable y me va a hacer una sobreimpresión de qué valor tiene esa variable en ese momento en la ejecución, ¿vale? Tengo el, de recordar, tengo la ejecución parada. Bueno, pues en ese momento, si yo selecciono si selecciono el nombre de una variable dentro del IDE, dentro del editor, me va a poner sobreimpreso el valor de esa variable en ese momento. Muy útil, porque puedo ir muy rápido viendo las distintas variables y qué valores tienen. Vale, pues esa, un poquito por explicaros qué significa estos pequeños cambios de configuración que se os recomiendo. Vale, pues esto es el IDE. Entonces, yo creo que me estoy comiendo un poquito, la parte de práctica. Como veis, esto de las tutorías, habrá veces que deje más tiempo de práctica porque no tenga tanto que contaros. Hoy quiero matizar todo este tema de la construcción del entorno porque considero que es fundamental que tengáis el entorno bien trabajado y bien configurado, y estoy entrando un poquito en el tiempo que tenéis para practicar. Así todo, tenéis como tarea, ya por vuestra cuenta, montar el entorno porque voy a avanzar un poquito, voy a entrar en PHP, ¿vale? O voy a mostraros un par de cositas que tenéis que hacer. Una vez que tengáis el entorno montado, ¿cómo pruebo que todo funciona? Vale, pues básicamente, como veis aquí, yo tengo un montón de proyectos ya creados, tengo obviamente, ¿no? Tengo un montón de cosas ya creadas. Vosotros esto lo vais a tener vacío, ¿vale? Aquí en la etiqueta de projects lo vais a tener prácticamente vacío. Y estos son los ficheritos que vosotros vais a poder ir editando, ¿vale? Voy a ir cerrando unos cuantos, aquí hay un montón, a ver si puedo cerrarlos todos para que no haya tanto. Vale, ¿cómo vais a comprobar que todo funciona? Tenéis que hacer lo siguiente. Vamos a crear un proyecto cuasi vacío. ¿Vale? El hola mundo de los proyectos.
venís aquí, File, y decís New Project, ¿vale? Le dais es una aplicación PHP, ¿vale? Decís de qué naturaleza es el proyecto, Next, y aquí, en principio, le podéis dar un nombre, podemos darle Test. Fijaros que aquí os va a pedir que le digáis dónde lo queréis colocar. Él por defecto te manda a SAMP htdocs, que es donde tenéis que ubicar los proyectos si los queréis ejecutar con el Apache de SAMP. Lo podéis cambiar. Si lo vais a ejecutar con el servidor interno de NetBeans, lo podéis cambiar y ubicarlo donde vosotros queráis. Imaginaros que tenéis una estructura ya de proyecto del curso, en el que tenéis el nombre del curso, luego carpetas por cada unidad, dentro de la unidad tenéis a lo mejor una carpeta de códigos, como queráis. Entonces, podéis utilizar esa estructura sin falta de colocarlos todos en htdocs, pero acordaros que en ese caso tenéis que ejecutarlos con el servidor interno de NetBeans. Vale, en este caso yo lo voy a dejar ahí, ¿vale? Lo voy a dejar en SAMP htdocs test. Hombre, lo voy a cambiar, por si le doy a browse y digo, no, lo quiero dejar aquí en el código de DAO DWS. Si lo cambiáis, importante, una cosa que normalmente da problemas. Si lo cambiáis, fijaros que tenéis que al final del camino, de la ruta, tenéis que añadir el nombre del proyecto, ¿vale? Si no lo hacéis así, os va a dar problemas, os va a crear un proyecto un poco extraño, no se va a crear bien, ¿vale? Importante, ponerle /test añadiendo el nombre del proyecto que habéis acabado de crear. Versión de PHP 8.1, ¿vale? Y este default encoding también UTF-8, correcto. Vale, damos a Next. Aquí en el Runtime Run Configuration, esta es importante, esta configuración también. Aquí es donde le dices si quieres que se ejecute tu programa utilizando el Apache de SAMP o el PHP Built-in Web Server, es decir, el servidor integrado que viene con el IDE de NetBeans. Nosotros, y si no hay una razón que lo impida, vamos a utilizar este mecanismo. Vamos a utilizar el servidor interno de NetBeans. O, bueno, que es mi recomendación, ¿eh? Si queréis lo hacéis de otra manera. Pero yo recomiendo que lo hagáis de una manera muy sencilla y sin complicaros la vida, de un servidor que arranca, que no arranca, que me he olvidado de arrancarlo, etcétera. ¿Vale? Y esto lo dejáis tal y como está. Va a arrancar ese servidor en el puerto 8000, ¿vale? Del localhost. Esto por si en un momento dado curiosidad. Este servidor, esto es un programa también que se conecta a vuestros sockets, pero en este caso al puerto 8000. En vez del puerto 80, que es al que se conecta Apache, porque es un puerto estándar del protocolo HTTP, este se va a conectar al puerto 8000. Listo. Todo lo va a gestionar el mismo NetBeans y ya cuando pruebes la aplicación, él va a arrancar un navegador y va a hacer que ese navegador envíe las peticiones al servidor en el puerto 8000. ¿Vale? Todo va a ser sencillo. Le doy a Next, no vamos a utilizar frameworks, con lo cual ya puedo terminar la creación del proyecto. Vale, y eso me ha creado pues este ficherito de aquí, ¿vale? Este index.php. Vale, pues en principio yo ya podría poner aquí echo, hola, pues voy a ponerlo incluso con una etiqueta P para que veáis que estoy creando código HTML, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué hace echo? Echo lo único que hace es escribir esto en la página HTML en la que se ejecuta este código PHP. Este es el PHP incrustado, es lo que os decía. La página HTML, aquí la reconocéis, ¿no? Una página HTML, con su head, con su body. Y de repente esto, para vosotros, posiblemente sea nuevo. Yo esto en HTML no lo he visto. ¿Qué significa? Básicamente significa que estamos incrustando código que se va a ejecutar y que cuando se ejecute vamos a sustituir esto por el resultado de haber ejecutado esas instrucciones de PHP. Vale. Entonces, el resultado de ejecutar es que se va a escribir, con este echo, se va a escribir esta cadena, este string, ¿vale? Este texto. P, hola, P. Es decir, voy a sustituir esto por este trocito de HTML. Y va a aparecer aquí un body y luego una etiqueta P
con el mensaje hola. ¿Vale? Esto un poco también para ilustrar lo que os contaba al principio de qué significa programar en el servidor y qué significa tener código incrustado en este formato de PHP. Vale, pues una vez que lo tengo, bueno, lo salvo y ya lo podría ejecutar. Vale, ejecuto, básicamente, vamos a ver, estos proyectos también conviene en un momento dado revisar sus propiedades, ¿vale? Si le doy aquí abajo a Properties, fijaros cómo he llegado, ¿no? He llegado básicamente con el botón derecho, abro este menú, perdón, estoy en test. Abro este menú, ¿vale? Puedo hacer muchas cosas, puedo ejecutarlo, depurarlo, tal, pero esta opción que tengo aquí al final de Properties me lleva a esta ventana. Vale, y aquí pues puedo alterar cierta configuración para este proyecto. Vale, en Run Configuration, acordaros, esto es lo que configuramos antes cuando creamos el proyecto. Tengo un browser, ¿vale? Aquí podéis coger el browser que os interese. Yo creo que el que tengo por defecto es Chrome, que es el que en principio utilizo yo, ¿vale? O sea, también podéis acceder ahí a varios aspectos de la configuración. Vale, voy a ejecutarlo. Run, ¿vale? Lo ejecuto. Y fijaros, ¿qué ocurre? Básicamente, habéis visto que según lo he ejecutado, me ha lanzado una pestaña del navegador que ya tenía abierto, del Chrome que ya tenía abierto, me la ha lanzado. Él mismo, ¿vale? Y el IDE NetBeans se encarga de poner esto en ejecución. Al principio explicamos, ¿qué significa ejecutar un código PHP? Significa que necesitas un navegador, necesitas un servidor web y necesitas un script que tenga PHP, ¿no? Incrustado y que el entorno lo pueda ejecutar. Bueno, pues es justamente lo que tenemos aquí. El IDE ha lanzado una pestaña en el navegador. Si no tuvieras ninguna abierta, pues lanzaría el navegador de cero, ¿vale? Iniciaría el navegador. Ha lanzado una petición al servidor que tenemos, en este caso, el servidor web interno de NetBeans. Acordaros que estaba escuchando peticiones en el puerto 8000, por eso no solamente pone localhost, sino que pone localhost 2 puntos y el número de puerto 8000 para dirigir la petición al servidor interno de NetBeans. Dentro del servidor interno de NetBeans ha encontrado este ficherito, ha encontrado que dentro de este ficherito hay un código PHP, ¿sí? Un código PHP que hay que ejecutar. Lo ha ejecutado utilizando el intérprete de PHP que hemos instalado con SAMP, ¿vale? Que le hemos configurado, le hemos dicho dónde se encuentra. Ha ejecutado este código, ha incrustado o ha colocado el resultado de ejecutar este código en la página y ha retornado la página de nuevo. Esta página ya ha resultado creada dinámicamente porque se ha creado a través de la ejecución de este código en tiempo real. Esa página la ha devuelto al navegador, ¿vale? Y la hemos cargado de nuevo. ¿Sí? Y la vemos aquí. Ese ha sido todo el ciclo que hemos conseguido en un entorno local, en un entorno de prueba, pero hemos conseguido que estén todos los elementos que requieren la ejecución de una aplicación web. Y vosotros cuando interaccionáis con una aplicación que sí que está alojada en internet, en un servidor, obviamente fuera de vuestra máquina y con unos códigos, etcétera, ocurre lo mismo, ¿vale? Lo único que la petición se la enviáis a un servidor que está alojado en internet en otra ubicación. Si vemos el código que se ha cargado, por ejemplo, con herramientas para desarrolladores, estas las conocéis bien, ¿vale? Si vamos a elementos, como veis, la página básicamente incorpora este trocito de HTML, P, hola, T. De ejecutar en PHP esta instrucción, ¿vale? Sí, más o menos se ha entendido un poco cómo he montado el entorno, cómo funciona la ejecución dentro de NetBeans. Para rematar esta ilustración del ejercicio, voy a utilizar el depurador, ¿vale? Si lo tenéis ya instalado y configurado, os tiene que funcionar lo siguiente. Ponéis un punto de interrupción. Como veis, os marca la línea en rojo.
marca la línea en rojo. Y a partir de ahí ya podríais, de la misma manera, estas opciones que tenéis aquí también las tenéis en la botonera, ¿vale? Aquí sería lo mismo para ejecutar, para depurar, sería lo mismo que si hacéis desde aquí el run y el debug. Entonces, en este caso lo que quiero es depurar. Quiero ejecutarlo, pero quiero que según se ejecute se pare en ese eco. Vale, si lo doy a debug, como veis, aquí no aparece nada, se queda como un poquito colgado. Sin embargo, aquí veo que en el mismo NetBeans me marca esta línea en verde. Esto quiere decir que el depurador está parado, ¿vale? Parado. Ahora tengo yo el control y ahora puedo ejercer control con estos botones de aquí. ¿Vale? Estos botones, puedo parar la depuración, puedo seguir ejecutando el script, puedo en principio entrar en una función, si es que lo que quiero es depurar el resultado de entrar en una función, puedo ir a donde marque el cursor, puedo salir de la función, en principio, sí, con este botón lo que puedo hacer es marcar otro punto de interrupción y dar un salto, ¿no? Saltar a otro sitio dentro de mi script. Este script es muy sencillito, solo tiene una instrucción, solo se puede parar ahí. Vale, pero esto, si lo comprobáis, es una manera un poco también de aseguraros que habéis configurado bien el depurador. Vale, si esto no se para, si lo ejecutáis y no se para, y aquí os dice que no se llega a parar, es porque tenéis algún problema, tenéis que repasar, revisar que habéis seguido todos los pasos correctamente en la instalación del depurador. Vale, pues lo voy a dejar continuar, continúo que se ejecute y ya veré en la página, veré que efectivamente ha acabado y que me ha devuelto la página con este contenido ¿vale? Dentro de la página. Vale, muy bien, pues esta es otra de las cosas que quería contaros hoy, ¿vale? Ya, instalación del entorno, aseguraros con estas pruebas de que vuestro entorno es funcional, de que funciona, aseguraros de que entendéis qué es lo que está haciendo NetBeans cuando estáis escribiendo código y luego probándolo. Tenéis que saltar un navegador, entender un poquito cómo vamos a acceder a esas aplicaciones PHP que estamos escribiendo, qué papel tiene el servidor web interno de NetBeans, qué opciones tendríamos si quisiéramos ejecutarlo desde el Apache, ¿sí? Esas dos vías. Y como digo, escribís este pequeño proyecto, escribís aquí algún eco y ponéis un punto de interrupción para comprobar que efectivamente la depuración también es funcional. Vale, bueno, pues última cosa de hoy. Con esto ya podéis trabajar incluso en la creación de programas, es entrar en el punto 4 ya entra en el ámbito de la programación, ¿vale? En el ámbito de la programación. Tenéis lo que acabo de hacer ahora, lo tenéis en el 4.1, cómo crear un pequeño proyecto en NetBeans para comprobar que todo funciona bien, ¿vale? Con lo cual todo eso también lo tenéis explicado en el temario, en la 4.1, y quería finalizar la tutoría de hoy entrando en el 4.2 y ahí nos vamos a quedar. Vale, el 4.2 ya entra en PHP, ¿vale? Ya empezamos a trabajar con conceptos del lenguaje de programación PHP. Y siempre que arrancáis con el aprendizaje de un lenguaje de programación, uno de los temas más sencillos son los literales. ¿Qué son los literales? Bueno, pensar que en un momento dado, cuando programáis, no estáis haciendo otra cosa que representar como un modelo o de una manera simplificada, representar cierta realidad, ¿no? Básicamente un programa siempre intenta imitar un área en el que estáis resolviendo un problema, automatizando alguna tarea y intentar un poco recrear toda esa información, toda esa situación, toda esa semántica, ¿no?, que ocurre en el mundo real, intentar representarla dentro de vuestro programa. ¿Cómo representamos información dentro de un programa? Bueno, pues utilizando valores, ¿no? Es una manera, valores, pues voy a utilizar valores enteros, voy a utilizar valores cadena, voy a utilizar valores decimales,
voy a utilizar valores booleanos, ¿sí? Necesito de alguna manera que mis programas puedan representar valores, datos, ¿vale? Entonces, todos los lenguajes de programación tienen una posibilidad de poder representar pues, el número 5, la cadena hola, el número 5,32, el valor lógico true, todos tienen esa posibilidad, obviamente. Y PHP también. Vale. Entonces, esta primera sección básicamente se trata de representar ese concepto en el que yo puedo manejar valores primitivos, que representan números concretos, que representan decimales concretos, que representan... Pero como veis, los valores tienen distintas... Puedo representarlos de distintas maneras, ¿vale? Dentro de los lenguajes de programación. ¿Vale? Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, pues representa el número decimal 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Pero el 0x1a, ¿vale? Es una representación del decimal 26. ¿Por qué? Porque lo estoy expresando en hexadecimal. ¿Vale? Pero en realidad, este número que yo expreso con este literal modela el mismo concepto, es decir, el número 16 o el número 26, perdón, que si lo representara con el 2 y el 6. ¿Vale? Para que veáis un poquito. O sea, cuando yo hablo de un valor dentro de mi programa, esos valores representan luego unos conceptos muy concretos. Cuando pongo aquí 1, 2, 3, 4, esto está representando el entero 1234. Y, 1, 2, 3, 4, tal que así, es como lo represento dentro de mis programas. ¿Vale? Esto es obvio porque coincide cómo lo represento dentro de mis programas con el concepto de alguna manera que yo tengo en la mente de cómo se escribe el 1234. Pero aquí, por ejemplo, ya no es tan obvio, ¿no? O sea que tengo que entender que mis literales pueden ser expresados de distintas maneras, pero todavía representar el mismo concepto, ¿no? El mismo dato. En este caso, el entero 26, aunque lo esté representando en hexadecimal como el OX1A. 1A. ¿Vale? Lo mismo puedo representar en binario. Entonces, ver un poquito esa línea, es como los decimales. Los decimales, como veis, hay distintas maneras de expresarlos, con notación científica, simplemente con los decimales en coma fija o coma flotante, distintas maneras. Bueno, esto un poco para que también juguéis un poquito con estas notaciones que representan valores expresados en PHP. ¿Vale? Que no es nada específico de PHP, lo encontráis en prácticamente todos los lenguajes de programación. Vale, estos valores son de distintos tipos. Y os hice como una pequeña enumeración al principio. ¿Sí? Son de distintos tipos. Estos son los tipos de valores que manejáis o que podéis manejar en PHP. Vamos a quedarnos, digamos, en los 1, 2, 3, 4, en los primeros 5. ¿Vale? Que son tipos de valores primitivos, simples. Estos de aquí ya son valores complejos, ¿vale? Compuestos o valores un poquito más elaborados, porque incluso se componen de varios valores. Nosotros vamos a trabajar al principio con estos de aquí. Y tenemos que entender que los valores primitivos que vamos a manejar en PHP son de alguno de estos tipos. O bien string, es decir, una cadena, o bien de tipo float, es decir, un número decimal, o bien de tipo int, es decir, un entero, o bien de tipo bool, es decir, true o false. Ahí solo hay dos valores. Dentro de ese tipo solo se incluye dos valores, el valor true y el valor false. Y aquí hay un tipo null que tiene un único valor, que el valor es null también, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, es un valor muy especial, un valor que puede utilizar en un momento dado para indicar alguna cosa, o es un valor que tiene una variable que todavía no le ha asignado ningún valor, tendría este valor null. Es como un valor un poco de indefinición. Vale, entonces tengo que manejar con cierta soltura y poder expresar con cierta soltura valores de todos estos tipos. Vale, y esta primera sección os habla justamente de eso. Os da ejemplos, ¿vale? De distintos tipos de valores, ¿vale? Con esta instrucción, var_dump. var_dump es una instrucción de PHP muy interesante porque si tú le das un valor o una expresión, en el momento le estamos dando un valor, un literal, estamos dando un literal como parámetro de entrada, él te devuelve, fíjate, dos cosas, te devuelve de qué tipo es
de los que vimos antes, si es pool o es int o string o de qué tipo es y qué valor realmente, a qué valor se refiere. Vale. Si veis aquí, yo escribo 0x1a y bardump me dice, vale, muy bien, me estás expresando algo en hexadecimal, pero en realidad es un entero y el valor decimal que representa es el número 26. Vale, igual aquí en binario me dice, sí, muy bien, lo reconozco, es un literal que puedes utilizar dentro de los programas de PHP, pero en realidad es un valor binario y si lo paso a decimal es un entero con el valor 255. Ahora es que Bardamp es una herramienta de depuración en realidad. Bardamp no lo vamos a utilizar dentro de nuestros programas, sino que si en un momento dado quieres visualizar y quieres ver en la página que se te devuelve, quieres ver de qué tipo y qué valor tiene una variable o una expresión, puedes utilizarlo. Nosotros vamos a utilizarlo mucho al principio, ¿vale? Porque queremos, de alguna manera, que tengáis esa impresión de saber de qué tipo y qué valor tienen cosas que estáis evaluando. ¿Vale? Pues vamos a entrar en la utilización de operadores, en la utilización de funciones y vamos a construir expresiones. ¿Vale? Expresiones. Entonces, Bardamp nos va a venir muy bien porque yo le voy a dar una expresión, que es como pensar en una expresión aritmética, ¿no? 3 más 4 por 2 dividido por 6. Pensar que yo puedo construir esa expresión, la doy de parámetro de entrada a Bardamp y Bardamp lo que me va a decir, va a evaluarla y me va a decir, el resultado es el entero 4 o el float 3,5. ¿Vale? Entonces vamos a practicar uso de operadores, funciones, construcción de expresiones y vamos a validar que esa expresión es correcta, muchas veces utilizando esta herramienta de depuración que es verdad. Vale. Bueno, aquí vienen ejemplos tanto de enteros como de decimales como de cadenas. ¿Vale? Y las cadenas, en principio, hay de dos tipos, ¿vale? La puedo utilizar con el single quote, con la comilla simple o con la comilla doble. Y hay diferencias, ¿vale? Si yo manejo la comilla simple, en principio no voy a poder introducir nada demasiado extraño dentro del quote, dentro de las comillas, de la comilla simple, ¿vale? En principio, lo único que puedo introducir o lo único que puedo escapar es la misma comilla, puedo utilizar una comilla dentro. Cuando hablo de escapar, fijaros en este carácter de aquí, ¿vale? En este carácter de aquí. Este carácter lo que indica es, esta comilla es ambigua, ¿verdad? Porque se puede entender que lo que estoy queriendo es cerrar esta comilla de abrir, ¿vale? Yo siempre empiezo con una single quote, una comilla de abrir. Si yo en un momento dado utilizo esta comilla, el parseador, el intérprete de PHP va a decir, vale, lo que quieres es cerrar esta de aquí. Encuentro la de abrir y esta es la de cerrar. Si yo quiero decirle que no, que esta comilla no quiero que la use de esa manera, sino que quiero que la comilla sea simplemente una comilla dentro de la cadena, como esta de aquí, ¿veis? Simplemente una comilla que quiero introducir dentro de mi cadena. Tengo que escaparla, tengo que decirle a PHP, no la interpretes, no le des la semántica de que sea una comilla de las que estoy utilizando aquí, de abrir y de cerrar, sino que es una comilla con un carácter más. Vale, entonces para eso la escapo, ¿vale? Entonces, lo único que puedo hacer con esa comilla simple es escapar o bien una comilla o bien incluso este carácter, ¿sí? Porque si este carácter es el carácter de escape, si yo lo pongo, en principio él va a pensar que lo que quiero es escapar el siguiente carácter. Pero imagínate que lo que quiero en realidad es introducir este carácter dentro de mi cadena. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haría? Pues con doble. Tendría que escapar el escape. ¿Vale? Con doble escape, directamente, me aparecería este carácter dentro de la cadena y no lo interpretaría como que quiero escapar el siguiente. Vale. Con lo cual, en principio, con una quote, una single quote, tengo poco juego. No puedo meter más cosas ahí dentro, porque no las va a interpretar correctamente. Sin embargo, si utilizo una doble quote, aquí ya puedo introducir más elementos dentro de mi cadena que tengan un significado interpretable por el intérprete de PHP. ¿Vale? Entonces puedo meter
Lo mismo de antes, puedo escapar un quote simple, un quote doble, puedo meter retornos de carro, puedo meter tabuladores, ¿eh? Puedo utilizar estos caracteres especiales que son interpretados y que van a ser parte de alguna manera de la cadena final, ¿eh? Que se genera cuando yo los utilizo. Vale. Y de momento lo vamos a dejar así. Hay una característica muy... Bueno, de momento lo vamos a dejar así. ¿Vale? No vamos... Hay una característica importante en este tipo de strings con doble quote, pero no voy a entrar en ella. Se trata un poco de poder introducir incluso variables y que cuando se construye la cadena, lo que hace es se evalúa o se busca el valor que tiene esa variable y se sustituye la variable por su valor. Vale, de momento no lo voy a introducir porque todavía no hemos introducido variables, con lo cual no tiene mucho sentido que os hable de variables en este punto. Pensar que todo lo que estoy hablando son literales, ¿vale? Esto es un literal y todavía no he llegado ni a las variables. Son valores que yo puedo manejar dentro de mi programa y que representan a una cadena, a un número, a un decimal, a un valor booleano. ¿Vale? Y aquí tenéis los valores booleanos true o false. Vale, pues hasta aquí lo que os quiero hablar hoy. Como veis, he hablado de literales. ¿Cómo vais a trabajar este tema? ¿O qué cosas prácticas tenéis que desarrollar y poneros manos a la obra? Instalar el entorno, aseguraros de que os funciona. Y dentro del aula virtual vais a trabajar, aquí en la primera unidad, tenéis ejercicios prácticos, ¿vale? Trabajar este ejercicio, tipos de datos literales. Aparte, obviamente, de leeros la documentación, de ver la parte de la biotutoría grabada un poco que explica todo esto. Acordaros que yo estoy haciendo un resumen, ¿vale? Un resumen de lo que pienso puede ser más interesante y de alguna manera ya lanzaros hacia los ejercicios. Quizá necesitáis un poquito más de base, ver las tutorías y leer los temarios. No pensar que con esto ya, bueno, ya me va a resultar muy sencillo, ya con lo que me ha contado Iván, ya puedo tirar para adelante con los ejercicios. Intentar, como digo, no dar muchos saltos, siempre entrar en los temas y cubrir todo el material antes de querer ponerlo en la práctica. Vale, tipos de datos literales. Este ejercicio, básicamente, lo que vais a encontrar es este programa. Vale, en este programa lo que vais a encontrar es para que os... Prácticamente no tenéis que programar, ¿vale? Tenéis que ver un poco el resultado, porque aquí os vienen literales y os va diciendo cuál es el resultado de ejecutar var dump en esos literales. Entonces tenéis literales enteros, tenéis ejemplos de literales flotantes, literales cadenas, ¿vale? Literales booleanos y el literal del valor nulo, ¿vale? Y esto es el resultado que os da var dump. ¿Vale? ¿De qué se trata? Se trata de que vosotros juguéis con esto y hagáis más ejemplos, pongáis más ejemplos. ¿Vale? Estos son los que yo os añado, pues tenéis que poner más ejemplos. Fijaros en el código, también entrar en el código, vais a descargaros esto, podéis entrar en el código. Y en el código, fijaros que efectivamente es una página HTML, ¿vale? Con PHP incrustado. Con PHP incrustado. Entonces, yo he construido una paginita que tiene una tabla con rows, con filas. Esto tiene, cada una tiene una celda. Y en una celda pongo el numerito, el literal, y en otro pongo el resultado de haber ejecutado var dump sobre ese literal. La ejecución de todo esto es lo que efectivamente construye esta página. Vale, eso también para que veáis un poco en qué consiste programar en PHP. Consiste en construir estas páginas de manera dinámica, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo aquí en el código. Vale, entonces, jugar con ello. ¿Que queréis mirar otro literal? Porque habéis visto el manual y veis que hay distintos tipos de enteros o jugar con otro en octal ¿vale? Pues construís una row más, ¿vale? Añadís una row más aquí, escribís el literal que pensáis que es un literal correcto en PHP y escribís cuál es el resultado de var dump y lo ejecutáis. ¿Vale? Y veréis otra fila más, tal como teníais estas, veréis otra fila más aquí, donde la hayáis colocado en la tabla, que os muestra el literal
Básicamente lo estáis poniendo de manera estática, lo estáis escribiendo aquí, y el resultado de ejecutar var dump sobre ese literal. Vale, así que jugar un poquito con todo esto, expresar también decimales en distintos formatos, ver un poco qué os devuelve el var dump, con las cadenas, jugar un poco con las cadenas, ¿vale? Estudiar el código un poquito, ver un poquito cómo se ha construido, ¿veis? Aquí tenéis todo el código que construye esa página, pues echarle un ojo también, entenderlo. Si hay algo que no entendéis, ir posiblemente a los materiales, y si no están los materiales, intentar hacer búsquedas en Google, ChatGPT, y si eso no resuelve la duda, mandar un mensaje al foro. ¿Vale? Pero seguir un poco esa línea de empezar un poco a trabajar de manera autónoma para, si tiráis los muros vosotros lo antes posible, primero vais a poder seguir avanzando, ¿vale? Si dependéis mucho de que alguien os lo resuelva, obviamente tenéis que esperar unos días, o un día, 2 días, hasta que llegue la respuesta, la explicación, tal, y eso os va a ir frenando. Si podéis vosotros ir tirando muros, todo va a ir mucho más rápido y fluido. Y yo creo que con todo el material que tenéis en internet y todas estas posibilidades, si sois un poco avispados, si sois un poquito inquietos y hiláis un poquito lo que se os va contando, prácticamente va a ir todo de corrido. Porque el curso está diseñado para que los saltos, bueno, vayan más o menos con el material que hay, los saltos, bueno, sean adecuados, los ejercicios sean adecuados, con lo cual espero que puede ser que a veces haya un salto, si lo hay, pues posiblemente ahí reaccionaréis un poco diciendo, madre mía, aquí me has dejado un poco atrás. ¿Vale? Pero si podéis ir rellenando los huecos, estupendo. Si no, nada, foro o consultas o todo lo que necesitéis para ir rellenando el camino. Vale, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. He rellenado toda la clase online con explicaciones. A veces me enrollo mucho y no será la primera que me ponga a hablar y lo rellene, pero al menos establecer un poco el entorno para que luego podáis vosotros por vuestra cuenta trabajar en el ámbito práctico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna habrá? Ninguna. Ninguna. Bueno, empezar. No, es que yo tengo que instalar todavía Vale, bien, sí, claro. el IDE, porque tengo aquí Perfecto. NetBeans 15, pero tendré que instalar el 19. Sí, porque si no, no te va a soportar la 8.1. Entonces sí, Vale. hay una upgrade ahí en NetBeans. Sí, ¿Y tendré que desinstalar este o no puedo instalar? sí, desinstálalo los mejor. dos. Desinstálalo mejor. Yo lo desinstalaría. Desinstalarlo. Sí. Vale, muy bien. Si ves que te da problemas, a veces da problemas de desinstalación y no termina de tal, pues nada, pues lo instalas el otro. Pero yo creo que tener los dos NetBeans, si no lo necesitas por alguna razón concreta. No, porque debe ser que hay programas de haber trabajado en Java. En Java y mi hijo que estuvo trabajando y está haciendo esto también y tiene Listo. aquí el 15 y Listo. bueno, pues ya lo veré. Vale. Sí, yo lo desinstalaría e instalaría el 19. Vale, muy bien. Muy bien. Pues nada más. Vale, pues nada, pues lo dejamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Venga, pues a vosotros, pensar, por terminar, pensar que el viernes hay una sesión aquí presencial, ¿vale? De este grupo. Alguien que ha querido instalar, no ha podido, tal, puede acercarse aquí. No voy a abrir el aula, no voy a abrir la sala de videoconferencia ese día, solamente voy a trabajar aquí con la gente que venga. Pero si alguien necesita un apoyo y prefiere venir aquí y ver si los problemas se resuelven en el aula, pues estupendo, ¿vale? Eso para el viernes. Vale, pues nada, chicos y chicas, Nos vemos. nos vemos ya en la próxima. Venga, Hasta luego. Genial. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.